Bendecida noche a todos y a cada uno de ustedes que en esta hora se conectan por medio de esta plataforma virtual. Agradecemos al Señor por su sintonía. Queremos que mientras estemos conduciendo la segunda parte de lo que comenzamos hace una semana atrás, en este mes de diciembre, que estaremos considerando la nación y una salvación tan grande. Anótelo por ahí, la nación y una salvación tan grande. Estaremos construyendo en base a este pensamiento y le damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes y sobre todo la participación de que podamos juntos a través de esta plataforma virtual ser edificados. Y cuando hablamos de ser edificados, no estamos hablando de otra cosa que la construcción de Cristo en nuestras vidas. Sí, edificación significa la construcción de Cristo en nuestras vidas. Entiéndase que somos el edificio de Dios, somos la casa de Dios, somos su habitación. Por lo tanto, esa casa, esa habitación debe de ser edificada con los elementos y con los materiales que componen al mismo cuerpo o a la dicha edificación que es Cristo mismo. Por lo tanto, le invitamos, le animamos en esta preciosa noche para que se vaya sumando a la edificación y deje por ahí sus comentarios para poder leerle y así de esa forma poder ser edificados. Así que ya rapidito entramos a este pensamiento que estaremos construyendo en este mes de diciembre. La nación y una salvación tan grande, la cual está contextualizada en Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y el miércoles pasado estuvimos tocando algunos puntos y vamos prácticamente a repasar algunos de ellos para los que no se pudieron conectar, para que de esa forma pues podamos estar todos en la misma página. Hebreos capítulo 2, versículo 1 lee de la siguiente manera, búsquelo ahí en su aparato electrónico, en su iPad, en su Biblia física. Dice, por tanto es necesario que con mayor empeño atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que vayamos a la deriva. Habíamos iniciado el miércoles pasado y habíamos tocado algunos puntos en base a ese primer versículo. Habíamos dicho, aquellos que tomaron nota, que ir a la deriva es prácticamente perder el destino original por el cual fuimos, en este caso, fuimos llamados. Dijimos que ir a la deriva es perder el destino, la intencionalidad, el propósito original por el cual fuimos llamados. También habíamos dicho que da la idea de una embarcación que perdió el rumbo original de su destino. Lo habíamos dicho el miércoles pasado. Por lo tanto, la intención original del escritor a los hebreos es que crucemos del otro lado del río a la otra orilla. Anótelo bien por ahí. Esa es la intención del libro de los hebreos, que crucemos del otro lado del río a la otra orilla. Y es interesante saber, amados, que constantemente el llamado es a que nosotros podamos migrar, que nosotros podamos cruzar. El alma debe de cruzar, ¿verdad? Y llegar y ser depositada, hacer ese cruce a la vida del Espíritu. Constantemente, si no se ha dado de cuenta, el llamado es a que nosotros podamos migrar, cruzar, es decir, el alma a el Espíritu, por la sencilla razón de que cuando nosotros migramos nuestra alma y todo lo que ella encierra a la vida del Espíritu, ciertamente vamos a ser cada día
transformados y vamos a estar soltando y dejando atrás un sinnúmero de cosas que para nada aprovechan en el avance del propósito eterno de Dios. Y en esta preciosa noche, en escuela de oración, de hecho, cuando nosotros podemos a través de la oración como órgano de identificación, no como la liturgia religiosa de la oración que me aprendí, de la oración que se escucha bonita, de la oración que repito como el papagayo, sino más bien cuando nosotros utilizamos la oración como un órgano que puede identificar esas áreas del alma que son un impedimento para el avance del propósito de Dios en nuestras vidas. Ciertamente vamos a cruzar de esos abismos del alma a la llenura del Espíritu. Anótelo por ahí. Cuando utilizamos la oración como órgano de identificación, identificar en el alma esos abismos que no son otra cosa que vacíos y buscan de todas formas y de todas maneras por los placeres y por un sinnúmero de cosas que usted sabe y entiende y conoce y que ha atravesado o hemos atravesado por ahí que para nadie ayudan para bien. Pero cuando nosotros podemos, por medio de la oración, migrar, cruzar el alma y dejarla depositada en el Espíritu y podemos salir cada día de los abismos del alma, ciertamente vamos a evidenciar una llenura constante de el Espíritu de Dios. Entonces, hasta que nuestra alma no cruce el tema que estamos considerando o como se diría subtema, ¿verdad? Hasta que nuestra alma no cruce de la otra orilla del río, hasta que no cruce, entiéndase bien, a la otra orilla, nos vamos a privar nosotros mismos, amados, del disfrute de esta salvación tan grande. Nos vamos a privar, nos vamos a limitar a poder disfrutar en su totalidad esta salvación tan grande que se nos ha otorgado, no porque nosotros no las merecíamos, sino porque Dios, en su inmensurable amor, decidió amarnos, eligió amarnos en Cristo. Así que es importante que nosotros podamos entender esto. Por lo tanto, en el contexto de la comunidad de los hebreos, cruzar al otro lado del río, a la otra orilla, se refería, habíamos dicho la semana pasada, a costumbres y tradiciones judaicas. Anótelo por ahí. A costumbres y a tradiciones judaicas. El pueblo que ahora, después de la cruz, estaba experimentando esta salvación tan grande, aún le quedaban algunos rasgos de lo que era la tradición y la religión judaica y pensaban que necesitaban hacer algo extra para poder ser gratificados por el Señor. No obstante, sabemos que las costumbres y las tradiciones son un neutralizador en función del propósito eterno, es decir, lo castran, lo deterioran, no hay avance, no hay una vida que fluya cuando nosotros prácticamente quedamos presos de costumbres y de tradiciones. Es interesante saber que Jesús en Marcos capítulo 7 versículo 9 pudo identificar esto. Jesús lo pudo identificar a su día y le dijo a la élite religiosa de su día: vosotros invalidáis el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Por vuestra tradición. Es decir, ustedes ustedes neutralizan, lo hacen imposible prácticamente que nosotros podamos ser edificados, que nosotros podamos avanzar en el propósito eterno de Dios por costumbres y por tradiciones. Es por ello que el llamado del autor a los hebreos es cruzar a la otra orilla. Dijimos la semana pasada que hebreos literalmente significa cruzar. Entonces había una interrogante. ¿Cómo una generación va a la deriva? ¿Cómo una generación va a la deriva? Y habíamos dicho que al no cruzar
no cruzar de la experiencia tradicional de la salvación a una salvación tan grande. Quedamos presos, quedamos acuartelados en tradiciones, en costumbres, en más de lo mismo, cuando nosotros nos dejamos mover solamente por esa experiencia tradicional de la salvación. Entonces, ¿cuáles son esas características, por decirlo así, de la experiencia tradicional de la salvación? Número uno, anote por ahí, es que pone al hombre como el centro de todo. Pone al hombre como el centro de todo. Yo sé lo que les estoy hablando porque yo vengo de ahí. Desde que nosotros venimos escuchando el evangelio, en algunos sectores, la mala impronta del evangelio, cuando se recibe de primera mano, fuera del fundamento, prácticamente deforma a las personas, y cuando las personas se deforman, es obvio que nuestras generaciones también van a sufrir ese daño colateral. Por lo tanto, una de esas características tradicionales de la salvación es que ponen al hombre como centro de todo. Entonces, debemos de entender que el hombre es parte del proyecto, ¿sí? Somos parte del proyecto eterno de Dios, pero no somos el fin del proyecto. Somos parte, claro que sí. Dios en Cristo nos participó, pero nosotros no somos la última Coca-Cola del desierto. Esto tiene que ver con el Hijo, esto es por el Hijo, por medio del Hijo y para el Hijo. Gloria a Dios por Dios, que en Cristo nos participó de su gracia, de su amor, de todo lo que Dios es. ¿Ves que es una salvación tan grande? Que Dios nos participe a nosotros sabiendo cómo todos y cada uno de nosotros somos. Nos participa en su amor. Entonces, el hombre es parte del proyecto eterno de Dios, no es el fin del proyecto. El fin del proyecto es que seamos conformados, amados, a la imagen de su Hijo. Esa es la meta de Dios para con todo nacido de nuevo, que nosotros podamos ser conformados a la imagen de su Hijo. Número dos, ¿cuál es otra característica de esa experiencia tradicional de la salvación? Número dos, que presenta al hombre como un propósito aparte al de Dios. Anótelo por ahí. Presenta al hombre con un propósito aparte al de Dios. Cuando nosotros entendemos que nosotros no tenemos un propósito personal, el propósito eterno de Dios nos ha ganado. ¿Por medio de qué? De una salvación tan grande. Entonces, sé que nosotros hemos madurado un poco en base a esto, pero muchos sectores no. Muchos sectores piensan y creen que el hombre es el foco de atracción y ahí entran los mí en escena y todo se trata de mi ministerio, mi esto, mi lo otro. Pero cuando nosotros somos expuestos a esta salvación tan grande, la misma nos saca de esos vacíos del alma, para ser depositados en una vida en el Espíritu, a donde Dios es el todo y en todos. Ahí donde se le pone la cherry al whipped cream, como decimos ahí en Puerto Rico. Él es el todo en todos. Amén. Así que es interesante que podamos entender esto. El propósito de Dios desde inicio es uno, seguirá siendo uno y permanecerá siendo uno. Piense, ¿qué es ese propósito? ¿Qué es o quién es ese propósito? ¿A qué se debe el mismo? Sencillamente, darse a conocer. Ese es el único propósito, esa es la única intención que Dios tiene para con los hombres. Que Él sea conocido, que Él sea reconocido, porque lo necesitaba Dios, no, por amor. Que esta salvación tan grande nos ganó, nos participó por amor, no por mérito propio. No le arranca eso a usted una
alabanza. Número 3, ¿cuál es otra característica de esa experiencia tradicional de la salvación? Creer, mantener la salvación por mí mismo. Aquí vuelve de nuevo el mí. Cuando creemos que mantenemos la salvación por mérito propio. Efesios capítulo 2, versículo 8, lee de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gracia, más que una definición teológica, lo que convencionalmente conocemos, hemos aprendido y se nos ha enseñado, es favor inmerecido. Pero cuando hablamos de gracia conforme a la Escritura o en su máxima definición, cuando hablamos de gracia, significa que absolutamente usted y yo, nada, escríbalo por ahí, nada pudimos hacer para poderla ganar. Así de sencillo. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando que absolutamente no hicimos nada y nunca podremos hacer algo, entiéndalo bien, nunca vamos a poder hacer algo para ganarla. ¿Por qué? Porque si yo puedo hacer algo para ganar el favor de Dios, entonces la gracia deja de ser gracia. Deja de ser gracia. Y la gracia, más que una palabrita escritural, es Cristo mismo. Es la impartición del Dios triuno que en su inmensurable amor decidió elegirnos y ganarnos en Cristo. ¿Por medio de qué? De lo que estamos hablando en este mes de diciembre, por medio de lo que registra ese capítulo 2 de Hebreo, por medio de una salvación tan grande. ¿Qué otra característica de la salvación o experiencia tradicional de la salvación está en juego? Querer hacer doctrina de nuestra experiencia personal. Anótelo por ahí. Querer hacer doctrina de nuestra experiencia personal. Cómo se llenaban los lugares, pese ante a la pandemia, para que nosotros contáramos tantas diabluras que hacíamos. ¿Cuántos estuvieron ahí y pudieron ser testigos oculares, presenciales, por decirlo así, de todo este espectáculo? Cuando nosotros queremos hacer doctrina de nuestra experiencia personal. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que vamos a cancelar lo que Dios ha hecho, que vamos a cancelar lo que yo experimenté, en ninguna manera. Sin embargo, no podemos hacer una doctrina de nuestra experiencia personal. Por ejemplo, digamos que yo estuve orando, no sé, por ciertas horas, 7 horas, 8 horas, por algo, y por esas diosidades, por decirlo así, Dios contesta la oración. Se da el milagro, se produce algo sobrenatural. Y yo voy por el mundo contando que en 7 horas, 8 horas aproximadamente yo estuve orando y Dios me dio lo que yo estaba pidiendo. Otra persona puede orar 10, 15, 20 horas. Tal vez lleva años orando por algo en específico y no ha sido respondido. Entonces, cuando nosotros queremos hacer doctrina de nuestra experiencia, vamos a traer retraso, porque eso es bueno los primeros días, contar de a dónde el Señor nos sacó, pero no quedarnos de a dónde el Señor nos sacó, sino a dónde nos dejó depositado. ¿A dónde nos dejó depositado? Nos sacó de las tinieblas a su luz, nos sacó de muerte a vida, nos sacó de la misma perdición y nos trasladó a una salvación tan grande que constantemente, día tras día, sin que usted se dé cuenta, nos está salvando de tantas cosas, amados, que si nosotros tuviésemos una lista, no cabiesen en el papel. Porque Dios es Dios en medio de todo lo que nosotros podamos ver o experimentar. No nos podemos
quedar con la experiencia. No nos podemos quedar con la experiencia. Si nos quedamos en la experiencia y hacemos de la experiencia una doctrina, vamos a vivir una vida rudimentaria. Y ese es el llamado de Hebreos capítulo 6, que nosotros podamos salir de todo lo que son los rudimentos, que no estamos diciendo que son malos, pero cuando el rudimento se convierte en la plataforma, desplaza el fundamento, y el fundamento es Cristo. El fundamento en Cristo. Entonces, cuando queremos hacer doctrina de nuestra experiencia personal, corremos peligro, corremos peligros. Entiéndase que cuando Dios irrumpe, no es para que nosotros hagamos doctrina de esa experiencia, antes bien para que Él se haga notorio. Anótelo por ahí. Cuando Dios se manifiesta y nosotros experimentamos a Dios, no es para que nosotros andemos por el mundo haciendo doctrina de nuestra experiencia, antes bien para que se haga notorio quién es Dios. Por eso en el aposento alto, cuando Dios irrumpió, en el aposento alto, cuando estaban reunidos, es interesante que Dios no irrumpió en el aposento alto para que tuvieran una experiencia emocional. Eso es lo que nos gusta a nosotros, ¿sí? Vamos a orar y estamos orando por un avivamiento. Y ya hemos sido avivados. Luego de la resurrección, si usted todavía no está avivado, es que todavía usted no ha cruzado de tradiciones, no ha cruzado del conformismo, no ha cruzado de esas cosas viejas que usted cree y piensa que haciéndola va a ser más espiritual, va a ser más bendecido, cuando en realidad tienes que cruzar. Debemos de cruzar cada día y migrar de esta arma emocional, sentimental, hacerla morir, cortarle la alimentación con la finalidad de que podamos comer a Cristo. Por lo tanto, las experiencias personalizadas tienden a distraernos de la realidad de las cosas. Anótelo por ahí. Las experiencias personalizadas, por más wow o espectaculares que se escuchen, las experiencias personalizadas tienden, amados, a distraernos de la realidad de las cosas. El autor al libro de Revelaciones, Juan, cuando comienza a escribir, dice que está teniendo una experiencia, pero no una experiencia enfocada en las cosas, sino en la realidad de las cosas. Y decía que mientras los 24 ancianos y los ángeles y el candelabro y toda esa simbología que a muchos de nosotros nos pudiesen haber atraído y acaparado la atención, él estaba mirando. Él estaba enfocado en la realidad de las cosas. ¡Wow! Ese es Juan. Tuvo una experiencia, pero no hizo una doctrina de su experiencia. Se enfocó en aquel que estaba sentado en el trono. Y en ese trono, esa salvación tan grande, también a nosotros nos sentó. Lo dijo el apóstol Pablo, y nos hizo sentar en lugares celestiales. Eso es una salvación tan grande. Eso no lo puede hacer Juan de los Palotes. Eso no lo puede hacer ningún individuo aquí, por más dotado que pueda estar o pueda ser. Solamente fue producto del mejor de los mejores, de Cristo el Señor. Habrá una alabanza en sus labios en esta preciosa noche. Por lo tanto, cuando una experiencia personal se convierte en rudimento, dijimos que va a desplazar al fundamento de nuestra fe. Cuando una experiencia personal se convierte en rudimento, desplazará el fundamento de nuestra fe. Solo por medio de la oración podemos cruzar de una vida rudimentaria hacia la perfección en Cristo. Anótelo por ahí. Solo por medio de la oración. Por medio de la oración podemos identificar y poder
cruzar. A la vez que identificamos, podemos cruzar de una vida rudimentaria, a la perfección en Cristo. Ya lo hemos dicho más de una vez. Perfección aquí no tiene que ver con sus debilidades. Perfección aquí no tiene que ver que todo tiene que quedar inmaculado, pero no podemos arreguindarnos de ahí. Hay personas que se arreguindan de esa vieja escuela o de esas frases ya quemadas. Es que somos débiles. No, mi amado hermano. Tienes que cruzar de ese que somos débiles, porque diga el débil, fuerte soy. Déjele eso para los que se convirtieron los otros días, pero usted que lleva tiempo, que lleva años, se supone que usted cada día debe o debería de estar siendo perfeccionado en Cristo. En Cristo. Y perfección en la Escritura es madurez. Es madurez. Y madurez es que Cristo siendo formado en nosotros. Eso es lo que significa madurez. Si Cristo no está siendo formado en nosotros, vamos a seguir comportándonos como hijos o como personas, como individuos inmaduros. Por lo tanto, un inmaduro es una persona que está carente de la formación de Cristo en su vida. Pero aquel que está siendo perfeccionado en Cristo, ciertamente arriba a la madurez, y la madurez no es otra cosa que Cristo siendo formado en nosotros. Entonces, cuando lo que hacemos no es proporcional a una salvación tan grande, lo que hagamos, amado, se convertirá en un rudimento. Anótelo por ahí. Cuando lo que hacemos no es proporcional a una salvación tan grande, se convertirá en un rudimento. Si por medio del órgano de la oración, amados, identificamos y cortamos con los rudimentos, ciertamente crecemos en el fundamento. Wow, eso está poderoso. Si por medio del órgano de la oración, a modo de identificación, nosotros podemos cortar con los rudimentos, ciertamente crecemos en el fundamento. Entonces, rudimento es el cordón que hay que cortar para que nosotros podamos cruzar con toda liberalidad. Note que desde el inicio estamos hablando de una salvación tan grande y hay que cruzar de un lado del río a la otra orilla. Pero para eso muchos de nosotros tuvimos que cortarle la alimentación al alma. Tenemos que todos los días morir a algo en nuestras vidas, y también tenemos que cortar ese ombligo del rudimento, cortar ese cordón prácticamente para que podamos entonces nosotros cruzar hacia el fundamento. Entonces, como resultado de las experiencias que nosotros hemos tenido en base a la salvación, tradicionalmente nos conducíamos, por costumbre nos conducíamos, pero para eso hemos sido salvos. Esa salvación tan grande cada día nos sigue salvando y proporcionando de lo necesario para que nosotros no quedemos presos de ninguna otra cosa que no sea este maravilloso evangelio de Cristo. Por lo tanto, algo también que hemos podido identificar por medio de la oración es que también un conocimiento tradicional de la Biblia, en el cual muchos fuimos iniciados, deformó a muchos de nosotros en el camino. Pero qué bueno que una salvación tan grande nos ha interceptado. Qué bueno que una salvación tan grande sigue gobernando los asuntos eternos, pese a la maldad del hombre, pese a la frialdad de la gente, pese a la ignorancia.
pese a tantas cosas que se oponen como adversario y como un retraso en nuestros días, pese a eso, una salvación tan grande desde la eternidad y hasta la eternidad, pero antes de la eternidad y hasta la eternidad, en el aquí y ahora, esa salvación tan grande se sigue preservando el buen depósito de quien nos salvó, para que de esa forma nosotros podamos sin excusas cumplir no con nuestro propósito, sino con el propósito eterno de Dios y poder de alguna forma u otra ser ese canal, ser ese puente, ser esa embarcación en la embarcación para poder socorrer a otros y sacarlos de un mar de aventura y de fantasía a la realidad de nuestra salvación, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que en esta segunda parte ya estamos aterrizando. Esperamos leer sus comentarios y sobre todo poder continuar siendo edificados. Este domingo continuaremos con la tercera parte de este pensamiento que venimos ya en diciembre construyendo, para que de esa forma podamos ser cada día, como bien les decía, a modo de introducción, ser edificados en Cristo, que no es otra cosa que la construcción de Cristo en su habitación, la cual somos todos y cada uno de los que hemos nacido de nuevo, todos y cada uno de los que componemos la ciudadanía en esa nación celestial. Así que gracia y paz en esta preciosa noche de miércoles, temperaturas frías, congeladas. No obstante, nuestro espíritu arde y tiene hambre y sed de este Salvador, Cristo Jesús el Señor. Buenas noches.